dos ejercicios sobre estática de secado. Vamos a tomar para esto el texto de Problemas de Ingeniería Química de Ocon y Tojo. En el capítulo 9, ustedes tienen todo el capítulo que habla sobre procesos de secado. Bien, vamos a tomar el ejercicio 9.1. El ejercicio 9.1 indica lo siguiente. Se dispone de 500 kilogramos de un sólido húmedo con humedad del 30%. Tengo un sólido húmedo con humedad del 30%. Calcúlese la cantidad de agua que ha de evaporarse para reducir su humedad al 10%. Si las humedades están dadas sobre base húmeda, entonces me dice, calcúlese la cantidad de agua que ha de evaporarse para reducir la humedad del sólido del 30 al 10%. Las humedades son en base húmeda. El sólido húmedo es 500 kilogramos. Entonces me pide calcular la cantidad de agua que pierde el sólido para reducir su humedad del 30 al 10%. Las humedades son en base húmeda. Bien, vamos. El sólido húmedo, 500 kilogramos, el sólido húmedo. Debo hallar el sólido seco para mi balance másico. Es importante este primer paso. Entonces, hace un momento vimos una relación para hallar la humedad del sólido seco. Aquí es igual, a la masa de sólido húmedo, 1 menos la humedad del sólido en base húmeda. Entonces, voy a reemplazar datos, donde XH sub I es la humedad inicial. ¿Y cuánto es la humedad inicial? 30%, que quiere decir 0.3 kilogramos de agua por kilogramo de sólido húmedo. O sea, este valor es 0.3. ¿Está bien? El sólido húmedo es 500, ¿no es cierto? Entonces, puedo reemplazar los datos y hallar, ¿no es cierto?, la cantidad de agua evaporada. Bien, entonces voy a hacer lo siguiente. Inicialmente voy a hallar la cantidad de sólido seco, ¿no? Tengo 500 kilogramos de sólido húmedo, 1 menos 0,3. Esta relación me da los kilogramos de sólido seco por kilogramo de sólido húmedo. Entonces, al hacer la operación, tengo esto que es igual a 350 kilogramos de sólido seco. Entonces, este es el sólido libre de humedad, 350 kilogramos de sólido seco. ¿Está bien? Bien, entonces para hallar la cantidad de agua evaporada es importante el sólido seco. Ya lo hallé, el sólido seco. Bien, entonces tengo el sólido seco, 350. Bien, me piden hallar la cantidad de agua que se evaporó. Para hallar la cantidad de agua evaporada voy a expresar todas las humedades en base seca. Esta es la ecuación para pasar de base húmeda a base seca. ¿Cuánto es la humedad inicial en base húmeda? 30%, 0,3. Entonces, reemplazo en esta ecuación, voy a transformar base húmeda a base seca. Entonces, reemplazo 0,3 y tengo la humedad del sólido en base seca. Kilogramos de agua por kilogramo de sólido seco. ¿Está bien? Bien, entonces tengo la humedad. También tengo la humedad final, pero esta humedad final es en base húmeda. También debo transformar a base seca. El mismo procedimiento. Tengo la humedad en base húmeda, que es 10%. Esto es 0.1. Reemplazo en esta ecuación para transformar sólido húmedo a sólido seco, humedad en base húmeda a humedad en base seca. Reemplazo los datos y tengo la humedad en base seca final. Bien, la cantidad de agua evaporada se halla mediante esta relación. Es igual a la cantidad de sólido seco por la diferencia de humedad. Humedad en base seca inicial, humedad en base seca final.
La cantidad de sólido seco lo tengo, 350 kilogramos. La humedad inicial en base seca también. La humedad final en base seca también. Reemplazo datos, kilogramos de sólido seco con kilogramos y queda agua. Esta es la cantidad de agua que se evapora. ¿Cuánto? 111.11 kilogramos de agua evaporada. De esta forma se halla la cantidad de agua que pierde un sólido por evaporación en el aire. ¿Está bien? Perfecto. Para concluir, vamos a pasar a un segundo ejercicio del mismo texto. El Ocon y Tojo, problemas de ingeniería química, el volumen 2, el ejercicio 9.2. ¿Qué dice? 100 kilogramos de arcilla totalmente seca a 100 kilogramos de arcilla. Aquí me está dando la masa de sólido seco. Cuando me dice totalmente seca, no tiene ni una molécula de agua. Es sólido seco. Se añade 25 kilogramos de agua. Inciso A, calcúlese la humedad resultante, expresada en base seca. Inciso B, calcúlese la humedad resultante, expresada en base húmeda. Inciso C, la cantidad de agua que ha de evaporarse, ¿no? Para que esa humedad sobre base húmeda sea del 10%. Vamos a ver. Lo primero, tengo la masa de sólido seco. ¿Cuánto es la arcilla? 100 kilogramos de sólido seco, arcilla seca. ¿Cuánto se añade agua? 25 kilogramos de agua se añade. Muy bien. Entonces voy a hallar la humedad en base seca. Tengo el agua que se adiciona sobre 100 kilogramos de sólido seco. 25 entre 100, 0,25 kilogramos de agua por kilogramos de sólido seco. Esta es la humedad en base seca. Esta es la humedad en base seca inicial, porque se adiciona 25 a 100 kilogramos de sólido seco. ¿Es cierto? Bien, el inciso B me dice lo mismo, pero exprese la humedad en base húmeda. Entonces tengo la masa de agua y sobre la masa de sólido húmedo. La masa de agua sigue siendo el mismo, pero la masa de sólido húmedo es a la suma de 100 kilogramos de sólido seco más 25 kilogramos de agua. Sumados me forma el sólido húmedo. Entonces, en base húmeda, la humedad es 0.2 kilogramos de agua por kilogramos de sólido húmedo. Entonces, esta es la humedad en base húmeda, que es menor a la humedad en base seca. Y finalmente me pide la cantidad de agua que ha de evaporarse para que la humedad final sea del 10.5%. Entonces al inicio tengo una humedad del 25%, ¿no es cierto? Debo bajar hasta el 10.5%. Bien, ¿qué quiere decir 10.5% en base húmeda? Quiere decir 10.5 kilogramos de agua por 100 kilogramos de sólido húmedo. Entonces, esto si divido entre 100, tengo 0.105 kilogramos de agua por kilogramo de sólido húmedo, ¿no? Entonces, esta es la humedad final en base húmeda. Pero para mi balance, debo transformar la humedad en base húmeda a base seca. Entonces, esta es la ecuación para transformar base húmeda a base seca. Reemplazo la humedad en base húmeda y hallo la humedad en base seca. Esta es la humedad final en base seca. ¿Y cuál es la cantidad de agua que evapora? La masa de sólido seco lo tengo, es 100 kilogramos de arcilla seca. La humedad inicial en base seca es 0.25. La humedad final lo acabo de hallar. Entonces, reemplazo nuevamente en esta relación y tengo la cantidad de agua evaporada para bajar la humedad del sólido del 25 al 11.73%. ¿Cuánto de agua debo evaporar? 13.268 kilogramos de agua evaporada. ¿Está bien? Perfecto.
Entonces, con esto concluimos, ¿no es cierto?, la primera parte de este caso. Bien, lo que quiero hablar es respecto a lo siguiente, a la fecha de evaluación. Hoy vi en algún comunicado que hay estudiantes que van a realizar el cierre de Cardex hasta el 19. Entonces, hasta el 19 no se puede tomar ningún tipo de evaluación. Entonces, estamos pensando que la evaluación se va a realizar en el mes de junio. Voy a esperar que todos los estudiantes estén registrados para no tener ningún problema en la evaluación. ¿Está bien? En junio se va a realizar la evaluación sobre un solo tema. ¿Cuál es el tema? Humidificación, que ya concluimos. ¿Está bien? Bien, entonces hay estudiantes que recién están llegando, ¿no? Pero ya concluimos, ¿no? La clase. ¿Está bien? Ya concluimos la clase. Bien, entonces con esto los dejo y espero la próxima semana, el día viernes a las 8 en punto, podamos estar en una nueva clase virtual. Muy buenas noches. Ingeniero, Sí. los videos de